Electiva Cátedra de Paz, presentado por Zaira Yabrudi Sainz, Jamie Gutiérrez, Eduard Rocha, Daniela Alvis, Claudia Quevedo, y a continuación les hablaremos sobre la masacre de Bojayá. La masacre de Bojayá es el nombre con el que se conoce la muerte violenta en el interior de una iglesia de Bojayá. Es un pueblo colombiano ubicado en el occidente del país y está asociado directamente con el terror de la guerra. En mayo 2 del 2002, entre 74 y 119 personas murieron como consecuencia de la explosión de un cilindro bomba lanzado desde el interior de la iglesia por miembros del Bloque 58 del grupo guerrillero de Fuerzas Armadas Revolucionarias, más conocidas como las FARC, y por grupos paramilitares. El 1 de mayo, aproximadamente a las 6 de la mañana, se iniciaron los combates en vigía del fuerte entre los paramilitares y la guerrilla, concentrándose posteriormente en Bellavista. Por ese motivo, los habitantes comenzaron a refugiarse en la iglesia, en la casa cural y en la casa de misioneras agustinas. Durante los enfrentamientos que continuaron todo el día y parte de la noche, la población albergada en los refugios ascendió a un número aproximado de 1.500 personas. Al día siguiente, reiniciaron los combates temprano. Las FARC-EPM mantenían su posición en el barrio Pueblo Nuevo, en la periferia norte del casco urbano. Los paramilitares continuaban ubicados alrededor del área central de Bellavista, protegiéndose entre los edificios, particularmente en el anillo de cemento situado frente a la iglesia, a la casa cural y a la casa de las misioneras. Otro grupo paramilitar se encontraba en el patio que separaba el colegio, la escuela y la iglesia. A las 10 de la mañana, dos guerrilleros instalaron un lanzador de pipetas en el patio de cemento de una casa de Pueblo Nuevo, situada a una distancia aproximada de 400 metros de la iglesia, con el objetivo de provocar el repliegue paramilitar hacia el sur. A las 10:30 aproximadamente, la primera pipeta cayó en una casa civil, ubicada aproximadamente a 50 metros de la iglesia, ocasionando daños materiales. Seguidamente, una segunda pipeta cayó en el patio trasero del puesto de salud sin estallar. Aproximadamente siendo las 10:15, la tercera pipeta estalló atravesando el techo de la iglesia, impactando el altar. La explosión causó entre 74 y 119 muertos, alrededor de 98 heridos, y un porcentaje significativo de ellos eran menores de edad, y todos ellos civiles, no combatientes. Como consecuencia, los supervivientes de la masacre escaparon del recinto para internarse en el área rural y atravesando el fuego cruzado con banderas blancas y reivindicando su condición de población civil. Otros guiados por los sacerdotes, de esa manera lograron acercar a las albergaciones, cruzar el río, arribar a vigía del fuerte. El suceso tuvo lugar en el marco de enfrentamientos armados que en ese mismo pueblo se desarrollaron entre los guerrilleros de las FARC-EPE y los paramilitares de las AUC, ambas empeñadas en mantener el control de la zona y el acceso al río Atrato, porque hay intereses económicos y estratégicos en juego, ya que es un alto tráfico de drogas. La conexión interoceánica en el desarrollo de megaproyectos como el de la carretera panamericana y la cercanía de los puertos de las centrales hidroeléctricas. El desplazamiento es un factor muy importante, pero también muy grave en todo esto, ya que las FARC quieren tomarse los pueblos vulnerables y esto causa cambios y restauraciones en las culturas locales y nacionales, como se pudo ver en esta masacre donde estos grupos tomaron este pueblo para desarrollar sus actos y acabar con una población que venía sufriendo por todo este tipo de sucesos. A pesar de esta tragedia, el pueblo se intenta recuperar para poder llevar una vida tranquila, pero es casi imposible, ya que esta población todavía está sufriendo el desplazamiento, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación para Asuntos Humanitarios del 4 de abril del 2020.
Se produjo un desplazamiento de 193 personas. Estas presentan 37 familias. Se puede ver que a pesar que pasan los años después de la tragedia, siguen los desplazamientos en este lugar y las personas salen de esta zona por miedo y sin tener un respaldo para poder poner enfrente estas situaciones. Los hechos ocurridos forzaron a los habitantes a desplazarse para no ser víctimas de la violencia que generan los grupos armados y que aún generan esta realidad cruda de nuestro país, que aún está vigente y que a pesar de haber un control para no permitir estos hechos, aún siguen sucediendo ante los ojos de todo el mundo. Esta tragedia que ha marcado el país debido a la crueldad de los hechos donde se vulneró totalmente los derechos humanos por ambición al poder y a la guerra, marcó un pueblo a la sociedad por vida, mostrando la crueldad, los alcances que pueden llegar a tener por ambición y por poder de dominio. La cultura de paz en Colombia podemos alcanzarla creando conciencia en la sociedad que es responsable de todos como actores en el cambio del país. Es importante conocer la historia, además de ser indispensables para entender y analizar el pasado colombiano. Es una puerta que permite encontrar las conexiones de los hechos ocurridos con lo que sucede en la actualidad para así reconstruir el pasado con los ojos del presente. Estos hechos marcaron un país. Esto hizo que se diera una imagen de guerra y conflicto frente a los demás países. Partiendo de esto, es posible establecer que la educación es un factor trascendental para la construcción de memorias de cultura para la paz en Colombia, ya que es la base de la formación de nuevas generaciones con conocimiento de una cultura de paz y valores, en donde se inculca el respeto a las diferencias de toda índole.